Hola y bienvenidos. Miráis qué paisajes. En este vídeo te voy a contar algo muy interesante. Y si tienes coche, créeme, esto también te afecta a ti. Y más, una experiencia única, algo inesperada. Así que quédate hasta el final. Estas islas son espectaculares, pero en el próximo episodio te voy a contar más. Hasta entonces, dale like, suscríbete si aún no lo has hecho, al menos por mi esfuerzo de contarte todo esto en español. La verdad es que he aprendido mucho con estos vídeos y todavía me quedan aventuras por contar. Aquí en Lofoten no esperes bosques infinitos. Es un paisaje de montañas, rocas y arbustos bajos. Apenas hay vegetación, unos abedules enanos, musgos y plantas de turbera como la drosera y orquídeas silvestres que florecen bajo el sol de medianoche. Una sorpresa fue descubrir que aquí en Ballstatt hay un rincón un poco diferente, un lugar donde la vegetación es más densa de lo que suele ver en estas islas. Hay más árboles, más verde, más vida. Tal vez aquí hay más tierra, más turba, no sé, es más fértil. No solo roca desnuda como en otras partes del Lofoten. Así que por curiosidad salí a explorar. Cuando era niño me pasaba horas viendo documentales de viaje salvaje, Discovery, National Geographic. Soñaba con estar ahí en medio del bosque, explorando, con una cámara siguiendo animales o vida salvaje. Quería ser explorador, documentalista o algo así. Bueno, pero nunca llegó a pasar. Pero ya sabéis, nunca sabes a dónde te va a llevar la vida. Y a veces, sin buscarlo, te cruzas con los sueños que tenías de niño. Ahora vais a ver qué tenemos aquí. ¡Wow! Esta es una sorpresa increíble. Han entrado en este pequeño bosque. Vamos a ver si los encontramos por aquí. Aunque, siendo sincero, no sé si quiero realmente encontrarme cara a cara con un alce. Los hemos encontrado. Está por aquí, míralo. Es una mezcla rara, emoción, curiosidad, pero también un poco de miedo. Una cosa es ver un alce en un documental y otra muy distinta el tenerlo delante en el medio del bosque. Míralo, justo enfrente de mí. Tremendo. Vale, me voy a retirar despacito detrás de este arbusto por respeto y porque impone bastante. No quiero acabar estampado en un documental. Intento no moverme mucho y no hacer ruido. No quiero que se asusten ni que me vean como una amenaza. Cualquier paso en falso puede asustarlos o ponerme en problemas. Voy a intentar acercarme un poco más, pero con mucho cuidado. Esto es un momento único en mi vida. Estas cosas no pasan a menudo. Me está mirando, espero que no intente atacarme. Mira qué imagen más bonita. Está mirando fijo y creo que me está diciendo algo.
suscríbete y dale like por el coraje de este humano que no salió corriendo aún. Así, simple. Voy a intentar acercarme. Que no veo bien. No veo si está solo o si hay otro detrás. Una cría tal vez. Espero que no sea una madre con su cría. Porque entonces sí que sería peligroso. Muy peligroso. No quiero enfadar a una madre alce de 700 kilos. Impone respeto, Madre mía, nunca he estado tan cerca, cara a cara, de un animal salvaje tan grande, en medio de un bosque, en su propio territorio. Es algo que no se olvida, es impresionante, de verdad. ¡Wow! Bueno, he sobrevivido, no he recibido ninguna cosa. Y eso que si quisiera me mandaría directo al Polo Norte. Así, simple. Está por aquí delante. En noruego este animal se llama elk, aunque lo conocemos como mus en inglés. Es considerado el rey del bosque de Noruega. Pesa hasta 750 kilos y puede ser impresionante. Y un poco peligroso si lo sorprendes. Igual he sido un poco inconsciente. Después de este cara a cara, te preguntas, ¿es realmente peligroso un alce? Pues no te va a atacar así simple, porque sí. Pero no te dejes engañar por esa cara de buena gente. El alce es uno de los animales más peligrosos de Escandinavia, pero no por lo que crees. No es que te persiga por el bosque. El problema viene cuando se cruza con los humanos en las carreteras. Cada año hay cientos de accidentes con alces en Noruega y Suecia. Un choque con un alce a gran velocidad puede ser mortal. Es enorme, pesa hasta 700 kilos y si le das con un coche, las patas flacas no lo aguantan. El cuerpo cae directamente contra el parabrisas. Y aquí viene una curiosidad. Hay una prueba famosa para coches que nació por esto. El test del alce, o mus test en inglés. Se inventó en Suecia, pero los alemanes le dieron nombre. Sirve para comprobar si un coche puede esquivar un obstáculo repentino, como por ejemplo un alce que aparece de la nada en mitad de la carretera. Parece una broma, pero no lo es. En Escandinavia, los alces pueden ser un verdadero peligro en las carreteras y menos en los bosques. De hecho, hay más accidentes con alces que con ciervos o jabalíes. ¿Te imaginabas o sabías que este animal tan majestuoso ha influido en cómo se diseñan los coches? Les parece que sí. El test del alce es una maniobra de emergencia donde el conductor debe girar bruscamente el volante como si de repente le saliera un alce al paso, sin frenar, solo girar y mantener el control. Aunque fue creado en Suecia, el test se hizo famoso en Alemania bajo el nombre Elchtest. ¿Y cómo se hace? Pues el coche se conduce a unos 60-70 km por hora y el conductor debe esquivar un obstáculo repentino, sin frenar. La prueba evalúa la estabilidad del coche y si éste puede mantener el control sin volcar, derrapar o perder el control.
Y no todos los coches lo pasan. De hecho, un modelo de Mercedes-Benz acabó volcado cuando se sometió al test en los años 90. Era un modelo de clase A y fue tan escandaloso que la marca tuvo que reconfigurar la suspensión del coche y añadirle control de estabilidad. Desde entonces, el test del alce se convirtió en una referencia para medir la estabilidad de un coche. Así que sí, el alce ha dejado huella incluso en la industria automovilística. Así, simple. Muy interesante, ¿no? Bueno, yo he pasado mi test del alce, el test de supervivencia. Así que creo que eso ya merece un like, ¿no? O suscribirte o compartir este vídeo si te ha parecido interesante. Y bueno, para no verme obligado a repetir el test del alce, voy a seguir viajando siempre que pueda, claro, en tren. Como sabéis, me encanta viajar en tren. Más ecológico, más tranquilo y bastante más seguro, la verdad. ¿Y sabías que el alce también se come? En la cultura noruega se caza entre septiembre y diciembre y dicen que su carne es deliciosa y saludable. Y esto, bueno, justo lo vamos a probar en uno de los próximos vídeos. Nos vemos en el siguiente episodio con más cosas curiosas y encuentros inesperados. Hasta luego.